de hacer algunos comentarios sobre el tema de la profesionalización de la historia en Argentina, sobre lo que creo es un zócalo común y que es un problema para todos historiadores e historiadoras. Creo que esto cubre todo el espectro de género, el problema del perfil del historiador, que es ser un historiador. Y acá creo que tenemos todos un problema complicado por el cual, frente a la pregunta ¿y usted qué hace?, siempre sentimos cierta incomodidad. Cuento sencillamente una anécdota del año pasado, una anécdota que no es la primera vez que me ocurre y que estoy segura nos ocurrió a todos los historiadores e historiadoras que contestamos somos historiadores. Me dirigí en Buenos Aires en un taxi a ser jurado de una tesis doctoral en historia. El taxista me preguntó a dónde iba, le dije que iba a la Universidad de Itela. Me preguntó qué iba a ir a hacer, si yo trabajaba allí, le dije que sí, que trabajaba allí, que era jurado de una tesis doctoral. Me dice, ¿y usted qué hace? Soy historiador. Y fue la respuesta fatal. Entonces, inmediatamente pregunta, ¿y desde qué lugar usted hace la historia? Yo no tenía un buen día y le dije al señor si esa misma pregunta se le hacía a un médico, a un químico o a un físico. Me dijo inmediatamente que no y le pregunté por qué se atrevía a hacérmela a mí. Pero digo, la anécdota del taxista muestra este perfil problemático que tenemos los historiadores al decir la palabra historiador y no profesor de historia. Y en gran parte porque la pregunta del taxista me daba cuenta de un sentido como muy extendido, que dicho muy rápidamente es que la historia ya está escrita y que por lo tanto no hace parte de lo que se considera una ciencia, retomando un poco lo que nuestras colegas científicas hablaban de ciencias duras y ciencias blandas, entrando en las blandas las humanísticas, y uno a veces siente que la historia es la más blanda de todas. Entonces, digo, el sentido común es que la historia ya está escrita y no hace parte de un contexto de descubrimiento, excepto que se descubran algún nuevo documento escondido. Ese se supone que es nuestro contexto científico, y eso me recuerda al cuento de Borges titulado Guayaquil, en donde justamente juega con esta idea de una ficción en la que supuestamente se descubren documentos inéditos, desconocidos, de Bolívar, en donde daba cuenta del gran enigma de esa entrevista en Guayaquil de 1822 entre San Martín y Bolívar, los dos grandes libertadores de América, que como ustedes saben no ha quedado más que testimonios oblicuos e indirectos de esa entrevista. Y en ese cuento Borges justamente hace jugar a la idea del contexto de descubrimiento. Solo estos documentos en la ficción que habrían sido descubiertos podrían dar cuenta de ese enigma. Claro que esto le permite a Borges jugar con su sempiterno escepticismo en torno a la relación entre realidad y representaciones de la realidad. Pero dejando de lado la literatura borgiana, me parece que es un excelente cuento que muestra el dilema que tenemos los historiadores en relación a nuestro perfil de científicos. Y esto creo que en gran parte ocurre porque también ahí hay una relación de tensión muy complicada entre historia y memoria. No voy a entrar en los grandes debates en torno a la cuestión de la memoria, pero sí llamar la atención sobre esta relación complicada, porque sabemos que siempre la memoria histórica es un espacio de disputa, y está bien que así sea. Ahora, puesto que la memoria histórica es un espacio de disputa, el gran problema para los historiadores es ¿cuál es la legitimidad de nuestro saber? ¿Somos o no somos expertos en el estudio del pasado? ¿Y dónde empieza y termina la cuestión de la memoria histórica y la idea de historia como historiografía? Esto me parece que es un problema abierto que merece ser discutido, pero que, insisto, cruza, digamos, a ambos géneros, y que en el desdibujamiento de ese perfil profesional hay un desdibujamiento de nosotros como historiadores y como historiadoras, y que en todo caso para las mujeres tiene un plus, que es desafiar la común frase que muchas de nosotras hemos escuchado cuando éramos jóvenes y contábamos que habíamos elegido estudiar historia. Era muy común escuchar la frase, qué linda profesión para una mujer, puesto que esto permite una dedicación part-time para que luego puedan dedicarse a su familia. Ahí está implícito la idea de que ser historiador es ser profesora de historia, y básicamente profesora de historia en la secundaria. Sin desmerecer, y sobre esto luego me gustaría volver, sin desmerecer el papel que tendríamos que tener los historiadores en la enseñanza
primaria y media. Dicho esto, entonces ahora sí, puesto que creo que esto es un zócalo común que hace al problema de la profesionalización de la historia en todos los continentes, lo que puedo decir sobre el proceso de profesionalización en la Argentina, y gracias a los colegas que me precedieron, no solo de Argentina, sino del Cono Sur, y seguramente Liliana de Riz esta tarde volverá sobre esto con mucha mayor solvencia que yo, nuestro proceso de profesionalización, que coincide en el momento de la segunda posguerra con los procesos de profesionalización en distintos países, los nuestros estuvieron básicamente sometidos a los vaivenes de los gobiernos civiles y militares. Y esa gran renovación que comienza en los años 50 con la caída del peronismo a nivel historiográfico, Josefina Vázquez fue parte, digamos, compartió este gran movimiento de renovación de la mano, por dar solo un nombre, que lideró, digamos, esta renovación de José Luis Romero. Este proceso de renovación sabemos que se vio truncado de manera muy temprana por el golpe militar de 1966, y luego básicamente interrumpido, obviamente, por los años más oscuros que tuvimos en la historia argentina, iniciados con el último golpe, por fortuna, militar de 1976. De manera que yo nací en 1960 y mi vida profesional empieza con el regreso de la democracia en 1983, pero yo cursé mi escuela primaria, y si voy a hablar de mí es porque quiero hablar de una experiencia generacional, no de mí. Mi escuela primaria coincidió exactamente con los años de la dictadura de 1966 a 1973, mi escuela secundaria con el efímero momento y conflictivo momento también del tercer peronismo y el inicio de la última dictadura militar, y mi carrera universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Rosario coincidió con los años más duros de la dictadura. Fue una experiencia de miedo, fue una experiencia en la que tuvimos que resignarnos a tener profesores básicamente ignorantes, además de fascistas. Tuvimos que resignarnos a que los mejores historiadores habían tomado el camino del exilio, y aquellos que no se habían ido y habían quedado en el país, pero expulsados de la universidad y de los organismos de investigación, estaban viviendo un exilio interno muy complicado, por lo cual nosotros no teníamos interlocutores, no sabíamos a quién recurrir, no sabíamos dónde conseguir bibliografía más o menos adecuada, era muy riesgoso utilizar los libros prohibidos, no sabíamos siquiera cuál tenía que ser nuestra agenda de lecturas. Aquello que se suponía nosotros creíamos era las tendencias de punta, después nos enteramos que habían sido revisadas y súper revisadas por los colegas que volvían del exilio. En ese contexto estudié, y por fortuna mi carrera profesional empieza en el estimulante clima político que vive la Argentina con el regreso de la democracia en 1984, un momento en el que se abrieron todas las puertas para aquellos que fuimos la generación de jóvenes historiadores de fines de los 80 y comienzos de los 90. Puertas que eran inimaginables para nosotros hasta poco tiempo atrás. Empezaron a regresar los exiliados internos y externos, se expulsaron, al menos en mi universidad, absolutamente todos los profesores del proceso, se sometió a concursos, las cátedras se llenaron con mucho estímulo, se crearon o recrearon los organismos de investigación y aparecieron lo que nosotros ni siquiera sabíamos que eran: becas de investigación, posgrados prácticamente inexistentes. De manera que nosotros tuvimos una gran facilidad, ¿no? Aquellos pocos de mi generación que decidimos subirnos a ese tren de la historia sin tener ni la menor idea a dónde concluiría ni a dónde nos llevaría ese viaje. Ahora, en el marco de las ventajas que nos ofreció el regreso de la democracia, no había un proceso de profesionalización, sino que se estaba iniciando con nosotros. Nosotros éramos el último eslabón, pero también el primero de ese proceso de profesionalización. Nosotros éramos lo que ahora parece una categoría tan común: becarios. En ese contexto inicié mi posgrado en Flaxo, Buenos Aires, luego mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires una vez concluido mi máster. En ese contexto también fui madre por primera vez. Sin embargo, a veces la incertidumbre nos asaltaba, y no nos asaltaba por el clima político que se vivía, que, aunque conflictivo, nada hacía pensar que pudiéramos volver por fortuna al pasado inmediato,
sino que lo que nos generaba incertidumbre es que todavía no estaban construidas las reglas de la profesionalización a la que hacía referencia Josefina. Esas reglas se iban construyendo sobre la marcha y se iban construyendo con nosotros como conejillos de indias. Entonces nosotros también, la incertidumbre tenía que ver con adaptar nuestras expectativas, deseos, proyectos, conductas a esto que llamamos proceso de profesionalización, que para bien en muchas cosas y creo que para mal en otras, y sobre esto después en la segunda ronda me gustaría hablar, nosotros fuimos protagonistas sin saberlo de este proceso de profesionalización. Entonces, ya para dar la palabra a mis compañeras, quiero decir, en ese proceso yo no sentí discriminaciones de género, aunque sí es cierto que los grandes historiadores básicamente eran varones. Pero sí quiero llamar en un paréntesis la atención, volviendo al desdibujado perfil del historiador y de la historiadora, es que ahí hay un tema también que me parece interesante de debatir y de investigar incluso, que es la relación entre militancia política y profesionalización de la historia, y es que cuando yo ingresé en plena dictadura éramos por lo menos un 90% de mujeres. Mientras que en el periodo inmediatamente precedente, cuando la historia era un gran instrumento de la militancia política, estaban absolutamente equiparados hombres y mujeres, y cuando al final de este proceso, donde yo ingreso ya en mis primeras ayudantías como docente en la universidad, vuelve inmediatamente a equipararse. Quiero decir, la dictadura nos estaba mostrando esta doble cara, donde no había un perfil militante que hacía que, por lo tanto, los hombres se retiraran de ese espacio, pero tampoco había un perfil profesional para que ingresaran con otra expectativa, y lo que había allí era un cúmulo de mujeres en donde solo fuimos 2 o 3 las que decidimos convertirnos en historiadoras, y las demás llegaron con este modesto perfil de querer ser profesoras de secundaria. Entonces, bueno, eso también me parece un dato, digamos, a reflexionar. Y sin duda, cuando digo no sufrí discriminaciones de género, y este es el segundo paréntesis con el que cierro esta primera intervención, es que en gran parte tiene que ver con que la Argentina es una sociedad de frontera de aquel viejo imperio español, de manera que su sempiterno igualitarismo nos viene de esta ausencia de tradiciones y de jerarquías, pero que sin embargo esta supuesta igualdad, laicismo, secularización que compartimos también con Uruguay, no tuvo en Argentina simétricamente un correlato jurídico. Quiero decir, nosotros, pese a todo esto, hemos tenido una muy tardía ley de divorcio, no tenemos una ley del aborto, ni siquiera se está discutiendo. Entonces, en ese contexto no hemos sufrido, mi generación, discriminaciones de género, pero creo que queda efectivamente mucho por hacer en este sentido. Pero bueno, por ahora doy la palabra a mis... Las palabras de Marcela me llaman la atención de que no precisé lo que entendía por profesionalización de la historia. Los historiadores generalmente eran abogados o sabios, o gente muy rica que tenía muy buenas bibliotecas y podía dedicarse a la historia. Estoy pensando en García Casbalceta, Orozco Iberra, que siempre decía que cuando tenía dinero no tenía tiempo, y que cuando tenía tiempo no tenía de qué comer, ¿verdad? Eso decía porque servía al gobierno. Bueno, yo entendí profesionalización porque la Facultad de Filosofía efectivamente nos preparaba, por eso era maestría, para enseñar en secundaria. Fue en 1941, después de la fundación del Colegio de México, que se estableció el Centro de Estudios Históricos para preparar investigadores de historia. Y poco después el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM también abrió la posibilidad de investigar historia, ya no tenía algunos